Con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Una profesión de fe nos exhorta San Pablo a pronunciar en la segunda lectura de hoy de la carta a los romanos. Y eso es precisamente lo que encontramos en la primera lectura de hoy del libro del Deuteronomio. Las palabras que una persona pronunciaba a la hora de entregar las primicias de sus cosechas como ofrenda al Señor. Decía: mi padre fue un granero errante. Es una profesión de fe en los prodigios que Dios realizó con su pueblo, liberándolo de la esclavitud en Egipto, alcanzando la tierra prometida, tierra que iba a dar al pueblo pues todo lo que necesitaba. Y las primicias de los frutos era como un símbolo de esa providencia de Dios para con la realidad de Dios sobre el pueblo. Es interesante el contraste entre la alegría de este pasaje, maravillándose de la obra de Dios, con el carácter dramático del Evangelio de hoy, donde nuestra primera impresión es no tener una actitud de alegría, sino hasta asustarnos de la posibilidad de un encuentro con el tentador. Y sin embargo, es interesante que hay un importante paralelo entre los dos pasajes, porque resulta que Jesús estuvo en el desierto 40 días, mientras que el pueblo de Israel, en el acontecimiento del Éxodo, que profesa el israelita piadoso, el pueblo de Israel estuvo también en el desierto durante 40 años. Sin embargo, es interesante notar que el libro del Deuteronomio en este punto, en este lugar, no menciona ese acontecimiento, no dice nada de los 40 años en el desierto. Dice: el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido y nos trajo a este lugar, como si una cosa y la otra fueran simultáneas así. Y sin embargo, como decía, no fue así. ¿Qué es lo que sucedió? Pues es interesante notar cómo muchas veces cuando se pasa una tribulación, pero esa tribulación desemboca en algo positivo, pues tendemos a olvidar esos trabajos y nos quedamos con el recuerdo grato de los frutos. En este sentido, Jesús, en su último discurso, habla de la mujer que da a luz, que pasa por fuertes dolores, pero luego se olvida de esos dolores al reconocer que ha introducido una nueva persona en el mundo. Pues aplicando esto al Evangelio de hoy, vemos que el paso de Jesús por el desierto, por tanto, siendo un momento de tribulación, un momento de necesidad de esfuerzo, un encuentro de cara a cara con el mal, sin embargo, es también un momento de Dios. Cosa que el mismo Evangelio pone de manifiesto, porque si nos fijamos al comienzo del relato, ¿quién es el que lleva a Jesús al desierto?
y lo acompaña a lo largo de esos 40 días. ¿Fue el diablo que introdujo al Señor en ese lugar de espanto? No, sino el Espíritu Santo. Es la experiencia de los místicos de todos los tiempos, que nos aseguran que los momentos más difíciles de la vida espiritual, que ellos describen como un desierto de sequedad o una frialdad del Polo Norte o una noche oscura del alma, momentos en que ellos en esos instantes pensaban que tenían una pata en el infierno, estaban en la boca del dragón. Sin embargo, después de pasar esa tribulación se dieron cuenta que todo lo contrario, eran los momentos en que el Espíritu Santo estaba trabajando con más fuerza. Por tanto, detrás de las tentaciones de Jesús podemos encontrar la acción de Dios. ¿Y cómo concretamente se plasma esto en cada una de las tentaciones que sufre Jesús, que el Evangelio presenta 3? Pues, en primer lugar, tendríamos que darnos cuenta de que estas tentaciones son tentaciones sobre cosas que de por sí no son intrínsecamente malas. El pan no es malo en sí mismo. Si fuera malo, pues todas las panaderías estarían en bancarrota. El pan no es algo malo. Ni tampoco es malo que Jesús se constituya como el rey del mundo, como le propone el diablo. Efectivamente, Él es el rey del mundo. Ahora, en este momento de la historia, Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y tampoco es malo confiar en la protección de Dios y su providencia. De hecho, es una responsabilidad. Tenemos que confiar en Dios. Dios nos lo pide directamente, que Él cuidará de nosotros y proveerá de nuestras necesidades. Y sin embargo, lo malo de estas cosas, por tanto, no es la cosa en sí, sino tratar de alcanzar esas cosas al margen del plan de Dios. Que por cierto es una realidad que se ha producido desde el principio, porque en el primer pecado de nuestros primeros padres resulta que la antigua serpiente trataba de seducirlos y tentarlos diciendo que seréis como dioses. Y es interesante que esto es precisamente el plan de Dios. Dios quiere que nosotros seamos divinizados, que nosotros seamos partícipes de la vida de Dios. Por tanto, ese deseo de nuestros primeros padres de ser como dioses, pues era algo que, es más, Dios mismo había puesto en su corazón. Y sin embargo, su pecado consistía en tratar de alcanzar esa divinización al margen de Dios, al margen de sus planes, sino tratar de cogerlo por su propia cuenta. Y a esto es a lo que el diablo tienta también a Jesús. Efectivamente, Dios sabía perfectamente que Jesús tenía que comer,
que él no podía subsistir sin el alimento, pero tenía que venir en el momento, en las circunstancias que Dios había previsto. Y efectivamente, Dios tenía que cuidar de Jesús. Era su más profundo deseo de proveer de todas las necesidades de Jesús. Y sin embargo, tenía que ser en el momento y de acuerdo con los planes de Dios. No era adecuado para Jesús buscar ocasiones para obligar a Dios a cuidarlo, sino que él tenía que primero buscar la voluntad de Dios, y dentro de esa voluntad tenía Jesús que luego confiar en que Dios, su Padre, cuidaría de él. Y luego tenemos la realidad de la realeza de Jesús. Jesús efectivamente estaba llamado a ser el Rey del mundo. Esa era su misión. Pero ¿dónde lo iba a realizar? ¿Cuál era el momento de su coronación y su entronización? Nos aseguran los evangelios, y quizás de una manera particularísima en el Evangelio según San Juan, Jesús es coronado y entronizado en su pasión. San Juan presenta cada uno de los pasos de Jesús en su subida hacia el Calvario como momentos de su subida a su realeza. Coronado de espinas, revestido de púrpura, sube hacia la cruz, donde será entronizado en su tribunal de juez del mundo, donde él va a ser proclamado por el representante del mayor poder de aquel entonces como rey. Lo escrito está. Dice el final del Evangelio de hoy: el demonio se marchó hasta otra ocasión. ¿Qué otra ocasión se está mencionando en este lugar? Pues precisamente esa ocasión, la ocasión de la pasión del Señor. Ese era el momento en que una vez más el demonio iba a aparecer para tratar una vez más a convencer a Jesús de tratar de alcanzar esa realeza sin la cruz. Sí, tú vas a hacer mucho bien a las personas como rey. Tú vas a ensalzar a tu Padre como emperador del universo, pero no tienes que sufrir la cruz para eso. Eso es demasiado cruel. Y es lo que trata de convencernos el demonio a cada uno de nosotros en cada momento. Trata de convencernos de que nosotros podemos alcanzar todo lo que tenemos que realizar, pero sin la cruz. Sin embargo, sabemos que el plan de Dios es diferente. San Pablo, volviendo a la segunda lectura de hoy, nos invita a lo siguiente: si crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La realidad de la resurrección. Este es el plan de Dios. El plan de Dios era efectivamente preservar en su providencia a Jesús de todo mal. El plan de Dios era ensalzar a Jesús, glorificarlo como Rey del mundo.
y Dios lo realizó resucitándolo de entre los muertos. Pero para alcanzarlo Jesús tenía que pasar de acuerdo con el plan de Dios, obedecer los designios de Dios. Quiera que Él alcanzara todo eso a través de la cruz. También a nosotros Dios nos quiere favorecer con muchos dones. También Dios ha querido ensalzarnos como reyes, una dignidad que hemos alcanzado en nuestro bautismo. También Dios en su providencia cuida infaliblemente de cada uno de nosotros, pero lo hace muchas veces a través del sufrimiento, misteriosamente. Este es el plan de Dios. Pues a nosotros se nos pide la fe. Se refiere a la palabra de fe que anunciamos, porque si crees con tu corazón serás salvo. Esta es la clave. Lo que tenemos que hacer es creer de verdad que esos momentos de tribulación son momentos donde nosotros podemos prepararnos para el gozo de la resurrección. ¿Y por qué muchas veces nosotros caemos bajo la tentación del demonio? Pues porque no acabamos de creerlo. Porque no estamos capacitados para confiar en Dios, de que Él nos está cuidando, de que cada subida al Gólgota termina en la gloria de la Pascua. Por tanto, hoy el Evangelio nos invita a esta fe, nos invita a afrontar las tribulaciones de la vida, las cruces que cargar, las tentaciones que nos podrían sobrevenir con una fe ilimitada, para que de esa manera, a través de la fe, nosotros podamos alcanzar la tierra prometida, podamos estar a salvo, podamos vivir la luz de Cristo resucitado. Esta es la fe que tuvo la Santísima Virgen. Por tanto, en este día vamos a pedirle a ella que a través de nuestra Cuaresma, a través de los tiempos de nuestra vida que son de dificultad, de sufrimiento, de necesidad, de esfuerzo, nosotros podamos vivir desde este espíritu de fe, para que nosotros podamos también disfrutar de la plenitud de vida que Dios nos quiere alcanzar, para que nosotros podamos vivir los misterios de la resurrección del Señor, misterios de muerte, pero también de vida, que vamos a celebrar aquí en el altar, que nosotros vamos a renovar en esta Eucaristía. Que así sea.